El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Y nos acompaña el señor Huber Alberto Castillo Grados, presidente de la Confederación Nacional de Contrato Administrativo de Servicios del Perú, por sus siglas CONACAS. Vamos a conversar con él respecto de la situación de los trabajadores bajo la modalidad CAS. Señor Huber Alberto Castillo Grados, tenga usted muy buen día, bienvenido a Hora de Cambio. Quiero hacer un recalco para seguir la entrevista. Bien. ¿No? Bueno, yo ya no, hasta el día de ayer, ya los secretarios nacionales de la CONACAS Perú me han pedido mi destitución y yo desde ayer ya no soy presidente de esta Confederación CONACAS Perú. Ah, caramba, ¿qué pasó? Quiero hacer esa aclaración, ¿no? Justamente veo que acá el compañero Edwin Flores con el compañero Pavel Ordóñez, uno secretario de organización, y el compañero Ordóñez, Pavel, secretario general, han pedido mi destitución. Con diferentes secretarios se han coluido. Yo veo que esa que es un tema mayormente, porque no le gusta la disciplina y el tema de organización, ¿no? Muy aparte me han dispuesto en diferentes oportunidades y lo que han logrado es pedir la destitución en mi cargo de presidente, pero eso a mí no me entorpece, porque el objetivo de esta confederación y mi calidad de presidente de la Federación CAS del Poder Judicial FENACICAS es reivindicar y buscar los derechos de los trabajadores, especialmente los trabajadores CAS, que toda la vida han sido humillados, maltratados, ¿no? Y discriminados por su régimen precario que es. ¿Cuál es la situación de los trabajadores bajo la modalidad CAS? ¿Por qué están siempre asediados, siempre están buscando que no dejarlos trabajar con la tranquilidad que cada caso requiere, sino siempre están siendo acosados, siempre hay temas que se resuelven en torno de esta modalidad de trabajo? Bueno, en primer lugar, el trabajador CAS, cuando se crea este régimen laboral en el 2008, el trabajador CAS no tenía derechos laborales, solamente era un contrato temporal, porque los trabajadores en el Estado entraban mediante servicio no personal, SNP, ¿no? Pero cuando en el tiempo se daban cuenta los funcionarios que muchos trabajadores que hacían desnaturalizaban sus contratos, porque hacían trabajo de tercero cuando a las finales tenían un horario de ingreso y de salida. Entonces ahí había una desnaturalización del contrato. A vista de esto nace la 1057 por el Tratado de Libre Comercio para dar este beneficio a los trabajadores CAS en este régimen laboral sin derecho. En el 2010 el Congreso le da 15 días de vacaciones, porque no tenían derecho, no tenían nada, era solamente un régimen laboral así, eventual, porque así fue su creación. En el 2011, el Congreso vuelve a modificar el artículo 6 de la 1057 y le genera 30 días de vacaciones, le asigna atención al seguro de salud, le considera sindicalizarse, le considera el tema de licencia por lactancia, por paternidad y los derechos que tienen hasta el día de hoy. En el año 2021, el 9 de marzo de 2021, el Congreso saca un proyecto de ley que se vuelve ley que se llama la 31131, para poder buscar al CAS que tenga la condición de indeterminado y también pueda este trabajador CAS pase a ser 728-276 para poder eliminar este régimen inefasto que ha generado solamente vulneración de derechos laborales. ¿Se refiere usted al CAS? El CAS, ¿no? Entonces, el gobierno en ese tiempo, Sagasti, apela a
esta ley que da el Congreso, ¿no? Y lo manda al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice en su fallo que el CAS desde 2012 ya estaba considerado como un régimen laboral y en el 2021 vuelve a reafirmar que es un régimen laboral y que el CAS no puede pasar a ser 728 ni 276 porque no tiene una escala remunerativa para que pueda pasar, porque el CAS, sus remuneraciones son desordenadas y efectivamente, te lo explico así por ese modo, auxiliar 1 con CAS, auxiliar 1 contratado por 1.000 soles, auxiliar 1 CAS contratado con 2.000 soles y auxiliar 1 contratado con 5.000 soles. Entonces, si tú pasas a la 276, estos cualquiera de estos tres auxiliares con los precios que te dije, con las remuneraciones que te dije, pasas a la 276, el auxiliar en la 276 es 2.500 soles con su bono, con su remuneración que es 600 soles y el resto son bonos y CAFAE. Entonces son 2.500 soles que es el auxiliar 1. El de 1.000 soles le conviene pasar porque gana 1.000 soles. El de 2.000 soles también porque va a ganar 2.500. Pero el que gana 4.000 soles no puede pasar porque los derechos adquiridos dentro del tema laboral son irrenunciables. Entonces el tribunal que dice es un tema inconstitucional y dice no al lugar. Tampoco no le dan la CTS, no le dan la escolaridad, no le dan la asignación familiar y no le dan nada de eso. Pero, ¿qué te dice de todo esto la 31.131? Que el CAS queda ya como un régimen laboral y que pasa a ser en la condición de indeterminado. Ojo, cuando estamos hablando de indeterminado, quiere decir que solamente te puede sacar por un proceso administrativo disciplinario, nada más. Entonces, a vista de todo esto, le hago el seguimiento mi persona al CAS y digo, pero si ya le dieron todos estos derechos, ¿qué se ha generado? Han modificado el artículo 6 de la 1057 para poder generar estos derechos laborales. Pero el CAS, el gobierno dice, un momento, ya no se puede contratar CAS después del 10 de marzo de 2021, no sé si se acordará, y saca el decreto de urgencia 034. ¿Y qué dice? Que solamente se puede contratar CAS por emergencia. Pero usted sabe que la emergencia de 2 meses, 3 meses, 4 meses, y ahí murió. Entonces, el gobierno, ¿qué hace? Saca el decreto de urgencia 083, donde dice que al CAS ahora se le puede contratar bajo modalidades. Oye, si el CAS no tenía modalidades ni derecho, ahora tiene modalidades. Y el único régimen que se le puede contratar por modalidades, ¿quién es? A la 728, a la 276. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para que el CAS tenga lo mismo derecho que el 728, tiene que modificarse el artículo 6 y agregar que se le considere la asignación familiar, la CTS, el clasificador de cargo, la escala remunerativa, ¿no? El bono por escolaridad, el CAFAE. Y ahora al CAS sí que le corresponde CAFAE. ¿Por qué? Porque el CAS hasta el año pasado se le pagaba con la partida de bienes y servicios. Ahora al CAS se le paga con la partida del 2.1 que es remunerativa. Cuando le pagaba con bienes y servicios, el CAS pasaba el tema de las tardanzas, inasistencias, se iba al tesoro público porque era bienes y servicios. Pero ahora, como es una partida remunerativa, se queda en la institución ese dinero que se les descuenta. Pero ahorita solamente son beneficiados con ese dinero la 276 y 728. Y el CAS, por eso que mi representada en calidad de Huber Castillo, ¿no?, presidente de la FENACICAS del Poder Judicial, hemos hecho proyectos de ley que yo agradezco verdaderamente porque hay que darle nombre propio y reconocimiento a quien apostó por estos proyectos de ley, al congresista Flavio Cruz, al congresista Américo Gonza, a la congresista Kelly Portalatino, al congresista Valdemar Cerrón, que han hecho suyo estos proyectos de ley para poderle dar las mejores condiciones laborales a los trabajadores CAS. Y también quiero agradecer al congresista Pasión Dávila, que el día de ayer ha estado en la Convención Nacional de Delegados. ¿Para qué? Para que el CAS tenga todos los derechos laborales igual que un 728, igualito. Sin necesidad que el CAS renuncie a su estabilidad laboral, el CAS dentro de su mismo régimen laboral puede incrementar sus remuneraciones como un 728. Para eso está la escala remunerativa y para eso está el clasificador de cargo. Entonces, compañero, esta lucha no es en vano. Nosotros nos hemos organizado todas las instituciones de Estado y de diferentes gobiernos regionales para el día de ayer que se hizo el evento
11 y 12 de la Convención Nacional de Delegados Estatales, ha sido un éxito. Ahora, a partir de la otra semana, mi persona en calidad de presidente de la Federación FENACICAS, porque ya no soy presidente de la CONACAS, porque me han destituido por el celo de la representación que tengo a nivel de todos los trabajadores del Estado. Entonces, yo creo que por encima del celo está primero el bien común. Así es. Y el bien común es el derecho para todos los trabajadores. ¿Qué cosa es lo que le están exigiendo ustedes al gobierno para la solución de estos problemas? Bueno, se ha presentado un proyecto de ley, es un proyecto de ley, esto todavía seguramente va a comisiones, va a demorar, puede demorar 2, 3, 6 meses, un año, pero en tanto, ¿qué le están ustedes planteando al gobierno? Esa es una interrogante. Y otra, ¿por qué se permite tantos regímenes laborales diferentes? Cada cierto tiempo sale un nuevo régimen, ingresan allí muchos trabajadores, al tiempo no están contentos, son de repente maltratados laboralmente. ¿Por qué se permite, señor Castillo, tantos regímenes laborales? A ver, primero, lo que estamos pidiendo al gobierno es que el CAS ya es un régimen laboral. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional mediante la Ley 31-131. Y si el CAS ya es un régimen laboral, entonces la pregunta sería, ¿no puede ser mezquino que no tenga los mismos derechos que los demás regímenes laborales como la 728, la 276 y la 1153? No puede, y los regímenes especiales. No puede ser. Estamos exigiendo que cumpla en darle los derechos a los CAS como lo tienen los demás regímenes. ¿Cuántos trabajadores CAS? Mire, ahorita hay 400.000 trabajadores CAS en el Estado. Y de los decretos de urgencia existen 300.000 trabajadores CAS. Con esta modificatoria y con estos beneficios para los CAS van a ser favorecidos aproximadamente 700.000 trabajadores CAS de todas las instituciones del Estado. Con este régimen laboral no solamente va a ser favorecido el Poder Judicial, la RENIE, el Ministerio de Trabajo, van a ser favorecidos todos los trabajadores CAS de todas las instituciones del Estado, gobierno regional, gobierno local, municipalidades, ministerios, todos, Ministerio de Salud, también, por ejemplo, hay trabajadores que son choferes en ambulancia, que son trabajadores CAS, también van a ser favorecidos, que trabajan en lavandería en el hospital y tienen contrato CAS, también van a ser favorecidos. O sea, esto es para todos. No es solamente un sector, es para todos. Cuando se modifica una ley o un decreto, esto favorece a todos, no tiene nombre propio. Eso es lo que buscamos nosotros en mi calidad de presidente de la Federación FENACICAS del Poder Judicial. Como le digo, ya no soy presidente de la CONACAS porque ayer me destituyeron por los temas internos, en vía de representación. Entonces, buscamos que el trabajador CAS sea reivindicado sus derechos laborales. Porque en el Estado, desde el momento que tengo conocimiento de mis 48 años, no ha habido ningún partido político y ningún gobierno que ha dado el espacio y los derechos que le corresponde a los trabajadores. Porque los trabajadores somos el motor y motivo de que el país crezca y siga creciendo. Si ahorita nosotros estamos coordinando a radicalizar una huelga nacional indefinida, si estos proyectos no se aprueban, ¿usted sabe el caos social que va a haber en el país? Más esta restricción económica que hay. Ahora, es lo único que pedimos los trabajadores. Los trabajadores no nos quejamos de no laborar. No nos quejamos quizás quedando 2 o 3 horas más en el Estado. No se pagan horas extras. Nosotros lo que buscamos ¿qué es? Que nos reconozca lo que hacemos. Bueno, preocupante este tema de la paralización de labores. ¿Usted cree, o en su opinión, hay suficientes trabajadores estatales? Porque con cada gobierno que entra se incrementa siempre el número de trabajadores. Ahí usted me ha hecho una buena pregunta y le voy a responder. El CAS se crea para eso, para dar trabajo a los partidos políticos que ganan y lo apoyan sus partidarios. ¿Cómo es esto? Pero ahí no hay ningún concurso de méritos, ahí ingresan... A eso voy, Lo que le llaman el tarjetazo, ¿no? A eso voy. Entonces, de repente son trabajadores que ocupan puestos, pero que no están preparados
para desempeñarse o desarrollarse en ese puesto de trabajo, y obstaculizan más bien porque hacen un mal trabajo, un mal trámite, y ese documento, en vez de salir en 15 días, se demora 3 o 6 meses. Es que a eso voy. Miren, el gobierno crea justamente el CAS para un tema político. Candidato que ganaba, gente que metía. Y gente que realmente trabajaba y ya sabía la secuencia del trabajo, le decían con su carta: hasta acá nomás, muchas gracias y nos vemos. O sea, entraba un funcionario, votaba a esta gente que ya sabía y metía a otra gente que iba a empezar. Inexperta. Entonces, primero era así, entraba sin concurso público. Después comenzaron a meterlo con concurso público, pero el CAS no tenía estabilidad laboral. En el tiempo el CAS ganó estabilidad laboral y ahora el CAS ya es un régimen laboral que todos entran por concurso público. Ojo, todos entran por concurso público. Y es un régimen laboral y es indeterminado. Entonces, el Tribunal Constitucional cierra a los políticos esa bolsa de empleo para sus campañas políticas cuando ya ganaron las elecciones. Y ahora, acá viene la otra parte, el plan B de Servir. Si usted se habrá dado cuenta, López Aliaga, cuando entra a la alcaldía, despide 2.500 trabajadores CAS indeterminados. ¿Por qué no choca con la 276 y la 728? Porque ellos, su régimen laboral es sólido y no lo puedes votar. Pero la 1057 todavía tiene vacíos legales y atropellan sus derechos, porque es más flexible sacarlos. Claro, pero hasta donde tengo entendido, ya esos trabajadores fueron repuestos, pero no tienen lugar donde trabajar. A eso es, no ha sido repuesto, porque el órgano de recursos humanos le da la razón al trabajador y le dice que lo restituya. ¿Y qué hace la municipalidad? Dice: bueno, esa es una opinión, tu opinión no importa. Y ahora estos trabajadores se han ido al Poder Judicial para pedir su recuperación. En el caso del Congreso, señor Castillo, en el caso de los trabajadores del Congreso, muchos hicimos juicios, ganamos juicios, y resulta que se está esperando el momento de la reposición. O sea, una cosa es ganar el juicio, otra cosa es la reposición, y otra cosa es que encuentre un lugar donde trabajar. Esperen, porque no hay lugar para usted en la oficina. Sin embargo, vemos que todos los días ingresan los congresistas unos tienen 5, otros tienen 7. Y los demás están esperando. Miren, en el Estado siempre hay lugar para poder incorporar a los trabajadores. No más que esas plazas no se lo dan a los reincorporados, se le dan a su gente que ellos traen. O sea, esa es la realidad. Sí, es la realidad. Esa es la realidad del gobierno. Esa es la realidad del Estado. Manejan las plazas a su conveniencia porque están en el poder. A esto quiero llegar. Es lo mismo que va a pasar con Servir. Servir se crea para quitar la estabilidad laboral de todos los trabajadores, de todos los regímenes laborales. ¿Con qué fin? Con que tu jefe inmediato te evalúe 2 evaluaciones. 2 evaluaciones al año. Negativa, te desvinculan. Ojo, no es despido, es desvinculación laboral por incapacidad laboral. O sea, ¿qué quiere decir? Que Servir pone sus perfiles o sus metas. Y si tú no cumples las metas o perfiles de Servir, ¿qué hace? Te desvinculo por incapacidad laboral. Servir va a manejar a nivel nacional de toda la institución del Estado el legajo. Y si yo quiero, pues, me sacaron del Poder Judicial y me voy al Ministerio Público a trabajar, ¿qué va a pasar? Le pido la consulta a Servir y Servir va a ver que me va a informar al Ministerio que estoy en rojo. ¿Qué quiere decir? Que estoy inhabilitado por incapacidad. Entonces, ¿qué oportunidad me da a mí para poder postular? O sea, ya no va a poder trabajar más. Ya no voy a poder trabajar en el Estado. O sea, esa es la realidad que quiere hacer Servir. ¿Pero por qué? Ahí viene el plan B. Porque Servir va a ser el ente recaudador de la bolsa de empleo de los gobiernos entrantes. Ese es el fin de Servir. Como ya todos son evaluados y ya van a estar con una evaluación positiva y la otra negativa, o una negativa y el otro en stand-by, entonces yo, presidente de la República, le digo a Servir: óigame, señor de Servir, evalúeme a 50,000 trabajadores que tengo que meter a laborar porque me han apoyado en mi campaña. Entonces Servir, como es la bolsa de empleo y ahí no hay estabilidad laboral,
evalúo a 50.000 trabajadores. Y tengo una bolsa presupuestada con los AIR o las planillas presupuestadas de estos que lo he desvinculado. Claro. Y pasan a servir esas planillas. Y planilla ya tiene bolsas presupuestadas. O sea, no va a sufrir de presupuesto porque ya te ha presupuestado. Entonces, por eso que justamente mi persona, en mi calidad de presidente de la Federación FENACICAS del Poder Judicial, la compañera Rocío, la compañera Judy, la compañera Patricia de Vivienda, ¿no? Y las horas del Poder Judicial, ellas hemos hecho este proyecto ley para eliminar a Servir, porque Servir no tenía por qué existir en el Perú, porque quien dejó a Servir que ingrese fue lamentablemente la CGTP y las instituciones, las confederaciones tradicionales que existen en el Perú. ¿Por qué? Porque la ley para hacer este proyecto dice que tienen que estar los representantes de los trabajadores y dice que tienen que estar los representantes de la OIT, porque no se va a vulnerar los derechos de los trabajadores, pero los representantes de la OIT no participaron y los representantes de los trabajadores obviaron y le dieron luz verde para que entre a Servir. Y uno de los puntos también que tenemos que rescatar es que la misma ley Servir en su inicio y su creación que dice que se tiene que hacer el tema de la meritocracia para poder mejorar la institución, pero no dice que los funcionarios tienen que ser evaluados, sino van a ser los trabajadores. Y ha hecho una campaña acá Servir que los trabajadores son los que hacemos mal el trabajo. Esa es mentira. Nosotros somos los trabajadores que dependemos de nuestros funcionarios y de nuestros jefes. Si tu jefe es un incapaz, porque te meten por política, yo tengo que hacer lo que mi jefe me dice. Porque si yo no cumplo lo que mi jefe me dice, ¿qué hace? Me vota, me ve un proceso administrativo disciplinario. Así es. Señor Castillo, hay mucho tema que hablar sobre este asunto. Vamos a invitarlo seguramente más adelante para seguir hablando de estos importantes temas y preocupantes temas que tocan a la clase trabajadora del país. Yo le agradezco su visita y seguramente nuestra producción va a convocarlo más adelante. Bueno, yo quisiera agradecer en primer lugar esa apertura por darme el espacio y también agradecer al compañero Ángel Sánchez, presidente de la Federación de Periodistas del Perú, y decirle a los trabajadores de toda la institución del Estado que así haya pasado esto con CONACAS y ante mi institución por haber defendido y sigo defendiendo los derechos de los trabajadores, no le hemos caído. Nos fortalece esta lucha porque sabemos que estamos creciendo para reivindicar los derechos de los trabajadores. Bien, muchas gracias. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.